Recording tres, in progress. tres cosas que Abraham disfrutaba de Dios en el momento que su fe fue probada. Y algunos recordarán entonces que Abraham creía que Dios era todopoderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo Isaac. Abraham también creía que Dios era poderoso para cumplir su palabra, para cumplir sus promesas. Y Abraham también creía entonces que Dios era todopoderoso para proveer, en ese caso, el cordero, y hacíamos énfasis entonces también cómo Dios provee para nosotros. Entonces, volvamos a Génesis 22, por favor, y volvamos a leer porque algunos no estuvieron el miércoles. Entonces dice la escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Como les decía, este es un pasaje
bastante conocido, muy leído por muchos de nosotros como creyentes. Y a la verdad, cuando leemos en Génesis capítulo 22, en la relación que hay entre Abraham e Isaac, nos es difícil, nos es casi imposible dejar de pensar en la relación que hay entre nuestro Padre Celestial y su Hijo amado. Solamente algunas cositas para empezar con el estudio en esta mañana. Y es que versículo 2, Dios le dice a Abraham que tome a su hijo, su único, su amado Isaac, y que lo ofrezca sobre uno de los montes que él le dirá. Cuando uno piensa en esto y hace un paralelo con respecto al Señor Jesucristo, usted puede pensar, ¿verdad?, que Él es el unigénito del Padre, que Él es el amado del Padre. Y Isaac significa gozo, risa o deleite. De la misma manera, el Señor Jesucristo entonces es el gozo de su Padre. Él es su delicia, Él es su deleite, Él es aquel en el cual el Padre Celestial podía hallar toda complacencia y todo contentamiento. Y aún así, ese Hijo unigénito, amado, siendo el gozo, el deleite en las delicias del Padre, Él lo ofreció sobre el monte Calvario a pagar por su pecado y por mi pecado. También leíamos ahí en Génesis capítulo 22 y versículo 6, cómo toma Abraham la leña del holocausto y la pone sobre Isaac su hijo, y entonces siguen marchando para ir al monte, al lugar donde Isaac tiene que ser ofrecido en holocausto. Leemos en Isaías 53, donde dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan capítulo 19 dice, y él cargando su cruz salió al lugar donde él había de ser crucificado. Entonces, cosas como estas nos hacen pensar en cómo Dios como Padre iba a derramar todo el peso de su ira sobre su Hijo amado por usted y por mí. El miércoles les decía también que la palabra holocausto aparece 7 veces en Génesis y 6 de estas 7 veces aparecen en este capítulo 22, lo que nos lleva a pensar entonces que todo lo que pasa en este capítulo tiene que ver con que Dios sea glorificado. Tiene que ver entonces con que Dios reciba todo honor, toda honra y toda gloria. Que ese sacrificio pueda ascender o subir a Dios en olor grato. Cuando pensamos también en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él era uno que buscó siempre la gloria de su Padre. Y Él podía decir entonces, antes de ser no solamente crucificado, pero antes de recibir todo el juicio de Dios sobre Él, Él podía decir que iba a glorificar el nombre de Dios. Y es que toda la vida del Señor Jesucristo subió en olor grato delante de su Padre Celestial. Siempre fue algo ascendente. Y entonces el Señor Jesucristo como cordero fue inmolado sobre el altar del holocausto. Y Juan va a ver entonces allí en Apocalipsis capítulo 5 ese cordero que fue inmolado, ese que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y él va a ver como todas las huestes celestiales y todos allí están dándole honra, gloria, honor, majestad, riqueza y potencia al Cordero que fue inmolado. Simplemente esto para pensar un poquito en la relación
entre el padre y su hijo. Ahora una última cosa, y es que dice versículo 7, versículo 6, perdón, dice: y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7, Isaac ve todo y pregunta: bien, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y su padre responde: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Uno puede pensar en el silencio del Señor Jesucristo, aquel que como cordero fue llevado al matadero, aquel que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y ustedes van a ver que no hay más palabras de Isaac en este capítulo. No hay ningún tipo de rebeldía. Y uno puede pensar entonces también, no solamente en el silencio del Señor Jesucristo, pero en su sujeción. Abraham es un joven, no sé cuántos años tenga, tal vez 25. E Isaac ya es un hombre bastante avanzado en años, pero Isaac se deja atar allí sobre el altar del holocausto en plena sujeción y en plena sumisión a la voluntad de su padre. Bien, con esto dicho, entonces quiero que pensemos en esta mañana, en este capítulo, en 7 aspectos en cuanto a la vida de fe de Abraham, o 7 puntos que nos podrían ser algo útiles. Versículo 1, vamos a ver entonces la prueba. Dice: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Cuando Dios prueba a los creyentes, Él quiere como resultado que la fe del creyente brille, que la fe del creyente resplandezca. Dios no prueba nuestra fe para oscurecerla, no prueba nuestra fe para volvernos creyentes amargados, pero Dios prueba nuestra fe para que al final de nuestras vidas nosotros podamos ver la gloria de Dios en lo que Él hace a través de las diferentes dificultades por las cuales nosotros podamos pasar. Y eso fue lo que pasó en la vida de Abraham. Al final de su vida, él va a ver cómo ciertamente Dios provee. Él va a ver cómo ciertamente el Señor Jesucristo mismo está hablándole allí en una cristofanía, y él va a ver, más bien, él va a hacer que su fe brille delante de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos, hermanas? La fe le honra a Dios, dijo alguien, y Dios honra la fe. Ahora, Hebreos capítulo 11 que leíamos el miércoles, pero es importante que lo leamos. Hebreos capítulo 11 y versículo 17. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, dicen, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Ven? Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y esto es interesante. En la congregación en Armenia estamos estudiando la primera carta de Pedro, la carta que Pedro escribe a los expatriados en diferentes lugares en lo que ahora es Turquía, ahí al noreste, o bueno, al norte más bien de Turquía estaban estas ciudades: Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, el Ponto.
y son creyentes que han sido expatriados, que han sido dispersados a causa de la persecución. Y Pedro va a escribirles a ellos con el fin de animarles, con el fin de que su fe entonces, de la cual vamos a leer que es mucho más preciosa que el oro, pueda resplandecer. Primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren, esos creyentes no es que les dolía la cabeza y estaban pensando en si ir o no ir a la reunión. Esos creyentes no es que llegó un familiar de visita que hace años no veía, entonces están pensando qué prueba tan dura. Los dejo aquí en la casa y me voy para la reunión. No, esos creyentes, ellos estaban siendo perseguidos. Esos creyentes estaban allí y si los atrapaban, no solamente los iban a torturar de una forma muy fea, muy terrible, les iban a llevar al punto en la tortura, si era necesario que ellos negaran la fe, y si no lo hacían, pues su fin era la misma muerte. Y las palabras de ánimo que Pedro está escribiendo ahí, él les va a recordar a ellos que ellos son elegidos de Dios desde tiempo atrás, según su conocimiento previo. Él les va a recordar a ellos que ellos tienen una herencia en los cielos, que es incontaminada, que es inmarcesible y que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero también les va a decir a ellos, versículo 7, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, hablando de la fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la prueba en la vida de Abraham resultó en un momento muy glorioso para él. Y yo siempre he dicho, hermanos, hermanas, es más fácil pararse acá y decir que la prueba es eso porque es la verdad, pero una cosa es que alguien se pare acá y otra cosa es que alguien comience a atravesar esa prueba en su vida. Es complicado, no es fácil. Pero su fe, mi fe, dice la escritura, que es más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro. Y Dios quiere que esa fe suya, que esa fe mía brille para que usted y yo podamos darle gloria y honra cuando el Señor Jesucristo sea entonces manifestado. Miren, la prueba de Abraham era una prueba bastante complicada, no era una prueba sencilla. Y aunque Abraham había tenido un hijo de Agar, la egipcia, llamado Ismael, su hijo, su único hijo en cuanto a la promesa, era Isaac. Y Abraham había esperado la promesa de Dios durante muchos años. Y ya a los 100 años, él ve esa promesa de parte de Dios cumplida. Y ahora Dios le pide que le ofrezca todo lo que tiene, todo lo que ama, todo lo que le deleita. No era fácil la prueba. Ahora cuando somos probados o hay pruebas en nuestra vida, no es cierto que nosotros nos aferramos a lo que más queremos, a lo que más gozo nos produce, a lo que más satisfacción nos da. Y entonces cuando la fe es probada en cuanto a esas cosas que decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me juzga de esa manera? Pero Dios no está lanzando ningún juicio sobre usted ni sobre mí, como tampoco lo estaba haciendo sobre Abraham. Dios iba a probar
la fe de Abraham y era ver si realmente le creía o no le creía. Pero el miércoles pasado vimos entonces, perdón, su poder para levantar de entre los muertos, que es lo que Abraham creía de Dios. Vimos entonces que Abraham confiaba en que Dios iba a cumplir su palabra y sus promesas, y así fue. Y Abraham también confiaba en que Dios iba a proveer en medio de su prueba. La pregunta para usted y para mí es si creemos o no creemos. Si confiamos en Dios de verdad o cómo es nuestra fe. ¿De verdad podemos pensar que nuestra fe delante de Dios es más preciosa que el oro? Simplemente quiero que lo pensemos si en algún momento de nuestras vidas la fe es probada. Conocí unos hermanos pasando por una situación bastante complicada, bastante difícil. Un esposo que pierde a su esposa estando embarazada, una madre que pierde su hija estando esperando su nieto o su nieta. Y la hermana dijo, yo estoy luchando con Dios, estoy peleando con Dios, porque no entiendo por qué a mí. Sin duda, en cada prueba hay un propósito de Dios para su vida, para mi vida, pero para la vida de los que nos rodean. Otra cosa que quiero que veamos entonces en cuanto a Abraham es su prole o su descendencia. Y es pensar entonces en Isaac, ¿cierto? Versículo 2 dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. A mí me llama la atención cómo Dios detalla esto a Abraham acerca de Isaac. Dios no le dice, tome ahora a Isaac y vaya y ofrézcalo en holocausto, no. Él le va a decir, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Pueden ver ustedes ahí algo especial? Y es que Dios está detallándole a Abraham cosas muy hermosas acerca de su prole, de su descendencia, de su hijo, su único, su amado, su delicia, su gozo, su deleite, su todo. Y Dios le dice, toma, ¿cuándo? Mañana, pasado mañana, cuando usted quiera, cuando lo vea conveniente, le dice, no, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Una cosa importante cuando leemos Génesis 22, Hebreos capítulo 11, versículo 17 y Romanos capítulo 4, versículos 16 al 22, es ver allí en esos pasajes cómo se dice de Isaac que es el unigénito de Abraham, el unigénito de Abraham. Y eso tiene que ver entonces porque Isaac, vuelvo y repito, es el unigénito en cuanto a la promesa que Dios le había dado, que de su descendencia no solamente iban a haber muchas naciones, pero que en él, en su descendencia, en su simiente, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y tiene que ver entonces también en cuanto al Señor Jesucristo, que podía venir del linaje
de Abraham, ¿cierto? Eso es pues muy, muy obvio. Pero pensando un poquitico, perdón, en su hijo, en su unigénito, los que son padres o madres, no sé si estarían dispuestos a dar uno de sus hijos para obedecer a Dios. Probablemente Dios no se los va a pedir como en el caso de Abraham, pero muchos han perdido hijos en accidentes, muchos han perdido hijos en situaciones muy complicadas. Hace años, el hijo de un buen creyente acá en el norte del país se ahogó con una ficha de parqués y murió. El Señor se lo llevó. Y ese creyente nunca volvió a ser el mismo que era desde ese momento. Ya no fue el mismo. Ya no tuvo más deseo de servir a Dios. No tuvo más ganas de continuar adorando a Dios como lo venía haciendo. Y debe ser una situación muy, muy complicada, muy tenaz. Un hombre muy maduro en la fe que también perdió su hijo, al cual tuve la oportunidad de acompañarle al funeral de su hijo. Él me dijo, los hijos nunca, perdón, los padres nunca deberían enterrar a sus hijos. Los hijos deberían enterrar a sus padres. Y él dice, y todo lo que yo había provisto para mi hijo, mi único hijo hombre varón, ¿qué voy a hacer con lo que yo había preparado para él? Y es un hombre admirable, pero hay momentos en la vida cuando la familia es tocada, que los creyentes no saben qué hacer, por qué camino continuar. Pero en el caso de Abraham e Isaac, Abraham para Isaac representaba absolutamente todo. Él era el todo de Abraham, el todo, su hijo. Bastaba con eso. Pero no era solamente su hijo, sino su único. Pero no era solamente su hijo, su único, él era su amado. Y no solamente era su hijo, su único, su amado, pero él era su gozo, sus delicias. Él era el que traía satisfacción a la vida de Abraham. Y aún así, él creía que Dios tenía el poder para hacer lo que él quisiera, como él quisiera, cuando él quisiera. Avancemos porque no sé hasta qué tiempo tengo y me fui hasta las 11. ¿Hasta qué tiempo tengo? 11:15. Bueno, espero terminar. Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Otro aspecto especial en cuanto a Abraham que ustedes podrán notar ahí, entonces es su prontitud o su prisa, o también usted puede pensar en la presteza de Abraham. Yo no sé qué pensamientos habían en la mente de Abraham esa ocasión en la cual Dios habló con él. Lo que sí yo veo es un hombre presto a cumplir con lo que Dios le ha demandado. Un hombre que se da prisa a hacer lo que Dios le ha dicho. Ustedes conocen esa palabrita que es tan complicada de pronunciar a veces que se llama procrastinación, ¿cierto? ¿No la han escuchado? Bueno, dice de la procrastinación, que es la definición de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿cierto? Y como creyentes, tal vez
hablo por mí, nosotros estamos en eso. Estamos dejando las cosas que tenemos que hacer hoy para mañana y estamos postergando las cosas constantemente en nuestras vidas. Yo no sé, no tengo idea de lo que Dios le haya pedido a cada uno de ustedes. Puede ser en cuanto a su salvación. Y Dios ha estado hablando y hablando a través de la palabra de Dios, de su necesidad de ser salvo y de ser salva. Y usted ha estado postergando esa decisión, ha estado postergando el hecho de que usted tiene la gran necesidad de ser salvo y de ser salva. Y mientras usted posterga esa decisión, pues está más cerca de la condenación y está más cerca de partir de esta vida rumbo a una eternidad sin Cristo. Entonces no postergue más decisiones en su vida. Dese prisa para hacer lo que Dios quiere que usted haga. Pero también quiero hablar a los creyentes en esta mañana en cuanto a la necesidad de ser hombres y mujeres consagrados a Dios. No sé hace cuánto tiempo tal vez Dios está hablando a su vida, hablándole de la necesidad de consagrarse a Él de verdad y de corazón, de vivir una vida que le agrade, o de comenzar a estudiar su Biblia y usted ha dicho, no, mañana, pasado mañana, y se termina el año, usted dice, el 1 de enero arranco. Y se pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y llegamos otra vez al final de año y usted dice, no, este año sí. Y se pasa el tiempo y no hace nada. Y usted sigue viviendo su vida como la ha venido viviendo durante tantos, tantos años y perdiendo el tiempo que bien podía haber aprovechado en su vida. Pero aprendemos de Abraham que él se da prisa, que él se levanta muy de mañana, que él prepara todas las cosas y sale al lugar que Dios le dijo. No sé si hay alguien acá o que escuche, que tal vez tenga el llamado del Señor también, tal vez a ir a algún lugar. Y usted no puede ver por su falta de fe que Dios le ha pedido, como le pidió a Abraham, que dejara absolutamente todo allí en Ur de los Caldeos, que dejara su tierra y su parentela y saliera de allí. Ahora Dios le pide algo mucho más complicado, decir, y ofrecer a su hijo sobre el altar en holocausto. Y él va porque su fe no está puesta en las cosas de esta vida. Hermanos, hermanas, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y no por vista. Pero para ir avanzando, porque el tiempo es inclemente, dice versículo 4, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Estoy pensando con respecto a Abraham, y esta palabra tal vez usted dirá, pero ¿cómo? Pero estoy pensando en el paisaje o en el panorama. Miren, van 3 días de camino y llegan cerca al lugar que Dios le ha dicho y Abraham allí se detiene. Dice que él alza sus ojos, ve el lugar de lejos, él se detiene y observa el panorama. Él podía decidir si seguir o devolverse.
Estaba ahí en ese punto en el cual él tenía que tomar la decisión de avanzar o decir, no, definitivamente yo no voy. ¿No es cierto que en la vida cristiana también tenemos que tener momentos como esos? Detenernos por un momento en la carrera que tenemos por delante y ver el panorama y pensar, continuamos, nos quedamos, retrocedemos. Volver atrás para el creyente no es una opción. La escritura dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. La carrera está por delante y uno corre hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, devolverse para el creyente no es una opción. Para aquel que ama y confía en Dios, en su poder, en su palabra y en sus promesas, no es una opción. Lamentablemente hoy en día muchos creyentes están volviendo atrás. Lamentablemente hoy en día muchos están dejando y abandonando la fe. Y hermanos, hermanas, no es una opción volver atrás. Piense por un instante en el Señor Jesucristo. Él llega allí hasta el huerto de Getsemaní, va con sus discípulos, él los deja allí para que ellos puedan orar también, y él va más adelante y se postra de rodillas y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él pone, leemos en las escrituras antes de esto, su rostro como un pedernal y él sigue avanzando, sabiendo que la muerte le esperaba, sabiendo que el juicio de Dios a causa de sus pecados y mis pecados iba a ser derramado sobre él. Y él siguió adelante. Leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto donde delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Analice el panorama en su vida, hermano, hermana. Mire cómo está delante de Dios, cómo está su vida espiritual y decida avanzar. Y los que no son salvos o salvas en esta mañana, también hagan un pare por un momento en sus vidas y miren el camino por el cual están andando y el fin que les espera. Dice la escritura, hablando tal vez al pueblo de Israel, dice, ojalá fueran sabios y comprendieran el fin que les espera. Haga un alto en su camino. Mire el panorama. ¿Sabe algo que nos va a ayudar a nosotros como creyentes cuando tenemos que parar por un momento? Es mirar al monte Calvario. Mire al monte Calvario, ponga sus ojos en el Señor Jesús y piensa en todas las bendiciones que sin merecerla, como creyente, usted y yo hemos recibido. Pero párese, mire el panorama, mire al monte Calvario y continúe en la carrera que tiene por delante. Y me quedan 2 minutos, entonces, otra cosa que quiero que notemos y es entonces versículo 7. Entonces habló Isaac, Abraham su padre dijo,
Padre mío, no, perdón, versículo 6 dijo, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Pero antes de esto, me pasé un poquito porque el tiempo me asustó, pero dice versículo 5, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Quiero que piense por un momento en el precepto de Abraham o en el mandamiento de Abraham. Miren, sus siervos no pueden subir allá al lugar que Dios le ha dicho a Abraham, porque este era un asunto entre el padre y el hijo. Ellos iban a adorar. Y Abraham entiende que no solamente él va a adorar, sino que también Isaac va a ir a adorar. El asno no puede subir. Los siervos tampoco pueden subir. Y Abraham dice, quédense acá. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. ¿A qué iba Isaac? Abraham, perdón. A sacrificar a Isaac, ¿cierto? Pero él dice, iremos, adoraremos y volveremos. Venga, no puede decirle esto a usted a un familiar que llega de visita un domingo por la mañana. Espéreme aquí, yo voy a ir a adorar y voy a o acompáñeme. Vamos, acompáñeme. Si no quiere, lo siento, yo voy a ir, voy a adorar y voy a volver. Sencillo, fácil, no es complicado, pero a mí me extraña la gran cantidad de creyentes que dejan de ir a la adoración un domingo por la mañana porque simplemente llegó alguien. Y eso hace que esa persona le detenga y finalmente no van. Ah, es que llegó fulanito, llegó sutanito, iba a salir y llegó fulanito, no. El precepto, el mandamiento de Abraham fue, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Y eso que les acabo de decir simplemente es como una aplicación y que quería que lo pensaran. Pero bueno, el tiempo se fue simplemente para decirles lo siguiente. Hay otros dos puntos ahí en cuanto a Abraham, si quieren los anotan. Y tiene que ver con el peso, versículo 7, 6 y 7, y tiene que ver entonces con una prioridad preeminente en la vida de Abraham. Y simplemente esto para acabar. Como este era un asunto entre el padre y el hijo y sus siervos, ni el asno podían subir allí. Cuando en la cruz del Calvario Dios estaba derramando todo el fuego de la ira divina sobre su hijo amado, las tinieblas cubrieron la tierra, el sol se oscureció y nadie, absolutamente nadie, pudo ver lo que pasó durante esas 3 horas de oscuridad cuando el Padre, Dios, derramaba sobre su hijo amado, aquel que era su unigénito, su gozo, sus delicias, todo el fuego de la ira divina. Ni Juan ni María que estaban al pie de la cruz, ni los ladrones que estaban a los lados pudieron ver eso que pasó entre el Padre y el Hijo. El horror del Calvario a nosotros nos es velado y no podemos saber todo lo que soportó el Señor Jesucristo. Pero en el Salmo 22 leemos que él dice, todas tus ondas y tus olas
pasaron sobre mí. Hermanos, que pudiéramos por un momento, aunque no podemos llegar hasta allá, pero pensar en lo que el Señor Jesucristo sufrió para pagar el precio de nuestros pecados. Sin duda viviríamos vidas diferentes. Y usted, amigo y amiga que nos acompaña, si usted entendiera lo terrible del Calvario y lo terrible del juicio de Dios derramado sobre su Hijo, usted inmediatamente caería postrado delante de Dios suplicando por el perdón de sus pecados. Que el Señor entonces nos ayude a vivir para Él, que nuestra fe pueda brillar mucho más que el oro. Oremos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra y por lo que hemos leído en ella. Padre, ayuda nuestra fe, que en muchos casos es flaca y es débil. Y nosotros, de verdad, amado Padre, necesitamos de ti. Padre, ayúdanos, te lo rogamos. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.